que esas características están alteradas, ¿no? ¿Quieren que prendamos el aire? Sí, por favor. Por favor, Porque la personalidad es a partir de los a los 18 años, ¿qué? Se constituye, se establece. Bien. ¿Qué pasa en la personalidad durante la infancia y la adolescencia, chicos? ¿Qué sucede? La personalidad se va formando. Se va formando, ¿no? Sí. Se va adquiriendo. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces eso fue lo que vimos en la clase pasada entre los aspectos más fundamentales de los trastornos de personalidad. Ahora vamos a... Sí, ahorita va a cargar. Hay que cerrar la puerta así, Carlos, por favor. No lo encendí. ¿No le encendió el de atrás? No, ese no lo encendí. A por favor. No. A ver, espera, si abre, que ya prende. No, tiene que cambiar la era. Hay que cambiar la luz. Un clúster de personalidad que se dividen en tres, como les decía. Tenemos el clúster A, el B y el C. Y en el A están ubicadas las personalidades más raras y más excéntricas, ¿no? Y aquí tenemos estas personalidades paranoide, esquizoide y esquizotípica, que tienen un núcleo que mayormente tiene una tendencia a la psicosis, ¿no? ¿Recuerdan la psicosis? ¿En qué consistía la psicosis? Pérdida de contacto con la realidad, podríamos definirlo de un modo sencillo, ¿no es? Ahora, estos van a tener pensamientos raros, mágicos, extravagantes, pero que no necesariamente es un... No. Un trastorno. Un delirio. Delirio. No necesariamente es un delirio. Y vamos a ver en los ejemplos que vamos a ir identificando en cada uno de los tipos de personalidad. El primero, que es la personalidad paranoide, se caracteriza por aquella que tiene un patrón suspicaz, desconfianza, pero esa desconfianza mayormente es excesiva o injustificada, ¿no? Mayormente esta suspicacia es acompañada de una hipersensibilidad que viene a ser, por ejemplo, si alguien me mira serio o seria, o si alguien se está riendo de repente allá, entonces yo lo puedo tomar como una ofensa. El hecho de que alguien me mire serio, estoy diciendo, esa persona no le estoy cayendo. Y si alguien se ríe allá, digo, se están riendo de mí, se están burlando, ¿no? Entonces, lo que hace una persona paranoide mayormente es confrontar, ¿no? Busca la manera de defenderse con el entorno. Ahora, esto conlleva a que una persona paranoide sea fría, no exprese emociones cálidas o tenga dificultad para expresar sentimientos cálidos o nobles. Hay una restricción afectiva por el hecho de que si se muestra de repente una persona abierta en el plano emocional, puede decir de que puede mostrarse vulnerable a que los otros sepan sus puntos débiles. Entonces es una manera de poder cuidarse. La persona paranoide en sus relaciones de pareja tiende a ser muy celosa, ¿no? Ahí hay la sospecha injustificada de que su cónyuge le es infiel. Ahora, el paranoide también tiene la costumbre o la tendencia a ser infiel, porque dice, antes de que me la haga, yo se la hago, ¿no? Para que vea lo que es sufrir. Entonces, el paranoide tiene una percepción bien rígida de que es una persona maltratada y que es una persona que puede ser dañada por los demás, de quienes hay que cuidarse. Viene de lo que entendemos paranoide, de pensar fuera de sí, que los psicólogos lo entendemos como un mecanismo de defensa, que es la proyección típica del paranoide. Es alguien que proyecta a los demás sus propias inseguridades, sus propios temores, y esto lo lleva a ser cauteloso, lo lleva a ser hostiles, y antes se llamaba trastorno delirante. ¿Por qué se llamaba trastorno delirante? Porque se entendía, ¿no?, de que había un pensamiento ahí muy exagerado, ¿no? Pero como decíamos, el delirio es parte de la psicosis y ahí no hay una coherencia o una relación con la realidad, a diferencia de lo que puede ser un pensamiento sobrevalorado en un paciente paranoide. Por ejemplo, si yo tengo paranoia, puedo decir de que ustedes son agentes de la CIA y han venido aquí a hacerse pasar por alumnos para espiar mi vida. ¿Eso es un delirio o una idea sobrevalorada? ¿Qué es? Un delirio. Delirio. Si yo digo que ustedes son ángeles del infierno que vienen a quitarme mi energía porque yo soy un enviado de Dios, ¿es un delirio o una idea sobrevalorada? Delirio. Delirio. Ahora, si yo digo, por ejemplo, que ustedes, los del grupo C, son alumnos pesados y se la traen conmigo, entonces tengo que confrontarlos y no dejarme, ¿qué es?
una idea sobrevalorada. Ahí no hay un desapego de la realidad. O sea, sobre la realidad yo la altero, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene el paranoide. Las personas paranoides se consideran justas y maltratadas, ¿no? Buscan motivos ocultos y siempre están hipervigilantes, o sea, atentos a todo lo que pasa. Un paranoide, busca estar no siempre expuesto a todos porque se siente muy vulnerable. Entonces busca estar alejado, pero siempre con los ojos bien abiertos y bien saltones, ¿no? Atento a todo. Y obviamente dentro de esa hipervigilancia acompaña con sentimientos de ira, de rabia, obstinación, irritabilidad. Se inadaptan a lo social porque difícilmente se relaja un paranoide en un grupo, ¿no? Si está en un grupo social, el paranoide está tenso, está tratando de captar las indirectas de los demás. Si alguien hace un chiste, una broma, por ejemplo, de, no sé, de los homosexuales, dice, me lo está diciendo a mí, es una indirecta. O alguien hace un chiste, una broma de alguna persona que puede ser cuernuda, como a veces decimos, ¿no? A quien le fuera infiel y dice, me están diciendo a mí. Entonces difícilmente se relaja, siempre para tenso y busca la manera oculta de poder validar esos pensamientos, ¿no? La ira, la obstinación, como le digo, la irritabilidad, se inadaptan a lo social, detestan depender de alguien, son autónomos al extremo porque si dependen de alguien es sentirse vulnerable ante los demás, ¿no? Reúnen evidencia, siempre están alerta y siempre preparados para el ataque, ¿no? Un paranoide uno lo confronta y el paranoide fácilmente responde a los golpes, a diferencia de lo que puede ser un evitativo que vamos a ver más adelante, que el evitativo escapa, huye, el paranoide responde, siempre está defendiéndose, ¿no? Siempre tiene una respuesta para todo, ¿no? Actúan ante la más mínima amenaza, incapaces de aceptar sus errores, resisten a la opinión de los demás, son celosos, inmunes al dolor ajeno. Puede que su novia le ruegue y le diga llorando de que ella no le es infiel, pero el paranoide va a decir no, lo que quiere es verme la cara, ¿no? Difícilmente acepte esa posición, ¿no? Entonces, puede que en algún momento la persona paranoide ante esta situación evite, no, o sea, se cierra, no expresa sus sentimientos, ¿no? Más aún si piensa que su pareja le es infiel, ¿no? Como le decía, fríos, sin sentido del humor, todo para ellos es una indirecta, talentosos para indicar defectos, envidiosos, irónicos, tensos, tenaces, albergan rencores durante años, nunca olvida un paranoide, ¿no? O sea, siempre está atento y recordando lo que él cree que en algún momento le hicieron los demás, ¿no? Problemas con los extraños, ¿por qué? Porque malinterpreta o distorsiona la intención de los extraños, ¿no? Se creen excesivamente importantes, tanto así que creen que el mundo gira alrededor de ellos, ¿no? Había una paciente paranoide que decía, ¿no? Los micros de tal línea se la traen conmigo. ¿Por qué? Porque siempre me hacen esperar y yo llego tarde a mi trabajo, ¿no? Ya eso era hasta algo delirante tal vez, pero era una cuestión donde ella se creía el centro del mundo. Yo le decía, ¿y a qué hora los micros de repente se reúnen para hablar de usted? ¿No? ¿Tiene alguna constancia eso? ¿O cómo hacen para ponerse de acuerdo? ¿No? Entonces ya ahí vamos un poquito tratando de reducir esa visión egocéntrica que tiene la persona, ¿no? Donde se siente víctima de todos los malos tratos. Orgullosos, invencibles y vulnerables al desafío, ¿no? Uno a un paranoide, como le digo, los confronta y responde. Y es como el búho, siempre vigilante ante cualquier cosa, ¿no? El búho es una ave que está siempre en lo oscuro y lo único que resaltan son sus ojos vigilantes, ¿no? Siempre vigilante ante cualquier amenaza, ojos bien abiertos al ambiente. Y en cada trastorno de personalidad, chicos, van a tener ustedes algunas películas de sugerencia para que puedan ver y puedan indagar, ¿ya? Entonces, ¿qué piensa un paranoide? Piensa en celos, infidelidad, dice la gente tiene la intención de dañarme. Si alguien me insulta, debo castigarlo. Hay que estar siempre en guardia, preparado para lo peor. Tengo que evitar la intimidad, ya que estar cerca de alguien que me encuentre mis puntos débiles implica que me encuentre mis puntos débiles y me haga daño. Por eso siempre son reservados, ¿no? Si estoy alerta, voy a tener el poder y ellos no podrán dañarme. Por eso tengo que cuidar, ¿no? Bien, entonces eso en relación al paranoide. ¿Qué podemos deducir del paranoide? ¿Qué dice? A ver, aprovechando que vino, ya sabe, René Aguilar, ¿qué dice? Que muestra inseguridad, busca siempre confort y son totalmente orgullosos, la verdad.
Yo la verdad que tenía una personalidad así. ¿Ah, sí? Bien, ya la trató, me imagino, ¿no? ¿Sí? Bien, ¿qué dice Mateus? Mateus, ¿no es? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Cómo es el paranoide como pareja? Bien seguro olvida de sí. Una persona bien insegura que tiene dúvidas de lo que va a hablar. ¿Qué dice Gina? Siempre les son infieles. Son celosos, son fríos, no se conectan emocionalmente, ¿no? Con mucho esfuerzo un paranoide puede decir te quiero, ¿no? Y soñando dice te amo, ¿no? ¿Por qué? Porque se cuidan, ¿no? Cuidan no exponerse emocionalmente. Ahora, esto es lo que en un principio ustedes entendían como antisocial, que es el que no socializa. No, el antisocial, ¿cuál es? ¿Cuál es el antisocial? No puede ser. Pero se aplazaron. Esos exámenes ya les voy a mostrar ya. ¿Perdón? El que no se adapta a las normas, a las reglas. ¿Recuerdan? Un antisocial es introvertido o extrovertido. Mayormente extrovertido, seductor, garganta, ¿no? El que no socializa es este, el esquizoide. Por eso dicen asocial. ¿Qué significa A? Sí, ¿no? Ausencia. Entonces, ausencia de la capacidad para socializar. Entonces, el esquizoide es aquella persona que tiene dificultad para relacionarse. Es una persona que es solitaria, que es introvertida, que es tímida. Es aquella que tiene ausencia de sentimientos cálidos y tiernos, ¿no? Pero a diferencia del paranoide, que el paranoide lo hace para protegerse, pero el esquizoide no le interesa, no experimenta estas emociones, ¿no? Entonces tiene indiferencia a la aprobación o a la crítica de los demás. Le vale, no le interesa. Si alguien viene y le dice, porque los esquizoides son muy inteligentes, mira qué bueno tu trabajo, se incomoda, ¿no? Y si alguien viene y le hace una crítica, le resbala, no está ahí para defenderse como el paranoide, ¿no? Entonces hay una frialdad emocional y hay un aplanamiento afectivo. ¿Qué quiere decir aplanamiento afectivo? No gestualiza. Nosotros cuando decimos hola, saludamos, sonreímos, ¿no? Pero el esquizoide a duras penas dice hola y mira los ojos, ¿no? Se incomoda. Yo le contaba el caso de un compañero ahora a los chicos de la universidad, que en la universidad que estudiamos psicología somos lo más tremendo. Él tenía esta personalidad y era muy inteligente, era muy ñoñazo. De un rato a otro salimos a bolichar con mis compañeros y él apareció en el boliche y todo, wow, vino Marco, decíamos, ¿no? ¿Y por qué apareció? Porque había una chica medio histriónica que a él le interesaba, le atraía algo. Cabalito la chica lo invitó y todo, y él pues feliz, güey. Pero ¿cuál era la chica, la intención de la chica? Obviamente como era ñoño y tenía plata, pues tenerlo cerca, ¿no? Porque le iba a enseñar, le iba a hacer las tareas y demás. La cuestión es que apareció Marco y estaba ahí sentado, ¿no? Y de un momento a otro tocó bailar y el tipo bailaba y según él se divertía, ¿no? Porque estaba así. ¿Qué tal la estás pasando, Marco? Le decíamos. Buenísimo, bien, buena onda, ¿no? Y todo, a tiempo que viniste, ¿no? Tratando de ser afectivo con él y él, ¿no? Y de un rato a otro se escapó, ¿no? Entonces, mayormente estas personas esquizoides tienen una aversión a los espacios sociales o a los ambientes sociales. Son personas reservadas, muy reservadas, incapaces para experimentar el placer. Tienen un aspecto aplanado, aversión a las actividades sociales, carecen de sentimientos nobles, no dan ni reciben afecto, asocial, apatía. ¿Qué es apatía? ¿Bruna? Ahora lo digo. ¿Qué es? No sé. Como que no sabe, ahora lo dimos. Allá. Que no le gusta nada. Sin interés, pérdida de interés, ¿no? Bien. Anedonia, ¿recuerda lo que decía? ¿Ah? Ay, Estas personas son de fácil manipulación. no necesariamente, ¿no? Estas personas se alejan, se aíslan. ¿Han visto la serie de Big Bang Theory? ¿Lo ubican a Sheldon? ¿Sí? Es típico de lo que es un esquizoide, Sheldon, ¿no? Para quienes lo han visto. Inclusive este esquizoide no le atrae una personalidad diferente, extravagante o abierta. Por ejemplo, me ha tocado ver muchas veces en consulta una histriónica con un esquizoide. La histriónica muriéndose. ¿Por qué? Porque siente que tiene a alguien frío, sensible, siente que dice, no soy ni atractiva porque no le intereso ni sexualmente, ¿no? Pero lo que pasa es que del otro es así su personalidad. Son personas solitarias, ensimismadas,
tienen una rutina en sí mismos, entonces difícilmente llegan a encajar con otro tipo de personas que son distintas a ellos, mayormente le atrae otro esquizoide. Y si han visto a Sheldon de The Big Bang Theory, ¿no? Él tiene de novia a Amy, que es otra rara como él, y encaja muy bien, ¿no, Carlos? Dice una pregunta, usted mencionó que tiene pérdida de interés, entonces un comienzo sí tiene interés en relacionarse. No, perdón, apatía es ausencia o falta de interés, simplemente, ¿no? Y anedonia, lo mismo, con el placer, incapacidad para experimentar el placer, ¿no? Entonces, mayormente estas personas esquizoides durante la infancia, entre uno de los factores predisponentes en el ambiente familiar, son personas que han sufrido bastante, o han sufrido carencia, ausencia o abandono afectivo, ¿no? Entonces, mayormente son los típicos hijos, ¿no? que crecen en la tablet o en las computadoras, o se aíslan mucho en el tema de estudio y crean su mundo y sus actividades dirigidas exclusivamente a espacios donde ellos son independientes y donde tienen su propia rutina. Entonces hay un bloqueo afectivo, hay un bloqueo emocional, todos lo racionalizan. Y mayormente el esquizoide es una persona que tiene un coeficiente intelectual por encima de lo normal, porque suelen ser muy inteligentes, ¿no? Es más frecuente en los varones. Anedonia es incapacidad para experimentar el placer, son solitarios, independientes. Más frecuente en varones, no les interesa la vida de los demás, no recuerdan situaciones que no les interesen, ¿no? No les atrae el chisme, de ahí son raros porque a todos nosotros nos gustan, ¿no? ¿O no? ¿O a quién no le gusta? ¿Qué le? No recuerdan situaciones que no les interesen, no son significativas para ellos, ¿no? En realidad a ellos no les interesa la vida de los demás, ¿no? No les decía ni la crítica ni la aprobación, y les cuesta experimentar emociones. Como les decía, son personas muy inteligentes, se aíslan, escapan, evitan situaciones como mecanismo de defensa, son introvertidos, incapaces para experimentar o reaccionar ante elogios de los demás. ¿Qué piensa un esquizoide? Dice, ¿por qué debo estar cerca de la gente? Me importa poco estar cerca de otros. Yo soy mi mejor amigo. Tengo que estar tranquilo y evitar exponerme a situaciones embarazosas e innecesarias. Dice, el sexo está bien, pero solo sirve para liberarse, ¿no? Entonces aquí tenemos el tigre, ¿no? ¿Por qué creen que comparemos al esquizoide con un tigre? Es solitario, son independientes, astutos, no anda en manada el tigre, ¿no? Y luego tenemos el esquizotípico, ¿no? Que es otra de las personalidades más raras, pero esta es la más rara y la más excéntrica, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí hay anormalidades de la percepción, del pensamiento, del lenguaje y de la conducta. Esta persona llega a ser bastante supersticiosa con las cosas, ¿no? Yo les decía ahora un ejemplo, si hoy amanece lloviendo, y yo soy esquizotípico, digo, esto es una señal de que ahora no haga tal cosa, ¿no? Entonces, si al salir de repente me deja el micro, digo, uy, esto es una señal de que no vaya o de que no haga. Entonces, todo se le da una superstición, un significado, por eso tienen pensamientos mágicos, pensamientos que pueden ir mucho del lado de la fantasía, y esto haga de que tengan un lenguaje y una conducta un poquito peculiar en diferencia a las otras personas, ¿no? No es lo mismo ni llega a reunir criterio para lo que es una esquizofrenia. La esquizofrenia, como le decía, es una enfermedad mental. El trastorno esquizotípico de la personalidad obviamente es una alteración de la personalidad, pero no es una enfermedad mental. Sin embargo, es aquella que llega a ser, por así decirlo, premórbida a la esquizofrenia. Es un fenotipo de la esquizofrenia. Mayormente cuando vemos pacientes con esquizofrenia, como un factor predisponente fue la personalidad esquizotípica que tuvo, ¿no? Obviamente, si nosotros descubrimos o vemos a alguien que tiene esta tendencia esquizotípica, debemos, como psicólogos o en el caso de los psiquiatras, prever o prevenir de que no entre a la crisis psicótica, porque está ahí en puntilla pisando la realidad, ¿no? Y está a un paso de poder desarrollar un brote psicótico o la misma esquizofrenia. Se cree que es una variante grave del esquizoide y del paranoide. ¿Por qué? Porque en este hecho el esquizotípico se aísla, se aleja de los demás, es desconfiado, tiene mucha ansiedad social, pero es más grave, ¿por qué? Porque escapa a la fantasía y tiene mayor dificultad para adaptarse. Mayormente el esquizotípico es vago, mayormente el esquizotípico se sumerge en sus ideas y tiene dificultades para terminar el colegio. Producto de ello también muchas veces, al costarle encajar, tiende a sufrir de bullying, de rechazo social, ¿no? Y es tan metido en sus ideas, en su mundo, que esto hace de que se desconecte
de las cosas que tal vez nosotros tengamos en común, como estudiar, trabajar y demás, ¿no? Entonces estas personas esquizotípicas tienen una tendencia a la rareza del pensamiento, del comportamiento extraño y aislado. No sé si vieron alguna vez Tabú Latinoamérica. ¿Han visto? ¿Han visto esas personas que se creen vampiros y que tienen toda una forma de vivir, ¿no? Como excéntrico, exacto, como que toman sangre, viven de noche, duermen de día, ¿no? Había uno que se comía las cenizas de su esposo porque él creía que iba a volver a comer. La reencarnación, todas esas cuestiones místicas, ¿no? El tema del tarot, de la magia, ¿no? Son temas que les atraen justamente a los esquizotípicos. Esquizotípicos podemos encontrar, por ejemplo, en la plaza 24 de septiembre entre los hippies, ¿no? Cuando uno va y habla con ellos, que la energía, que esto, que lo otro, tienen un significado de la vida, ¿no? Esquizotípico también, algo más cercano tal vez a lo que hayamos podido ver, se prevé de que la tendencia de Lady Gaga de personalidad puede ser esquizotípica, pero ella lo ha explotado como algo, ¿no? Entonces, por la extravagancia, por lo raro. Y en este caso, las personas esquizotípicas, como les decía, al sufrir mucho rechazo, bullying, les genera ansiedad social esa situación. Por eso se aíslan y son desconfiados. Pensamientos mágicos, creen en cosas que no son reales, como la magia, la lectura de la mente. Son repetitivos en cuanto a los temas que hablan, ¿no? Entonces pueden que se obsesionen con la vida extraterrestre, con el tema de horóscopo, ¿no? Y cuando de repente alguien se me acerca a preguntarle la tarea, yo le digo, ¿de qué horóscopo sos? ¿No? Y empiezo de repente y lo de toda mi temática o mi atención va a estar centrada en ese tipo de ideas, ¿no? Y ideas autorreferenciales, que quiere decir, como le digo, son supersticiosos y todo le dan un sentido personal, ¿no? Si pasa esto es por esto, si pasa esto es para esto, ¿no? Entonces, esa superstición los lleva, obviamente, a tener mucha interpretación de los sucesos en un sentido extraño o raro de sí mismo. Por eso las personas mezclan la realidad con la fantasía, fácilmente se despersonalizan. Los esquizotípicos a veces dicen, yo tengo la capacidad de sentir las energías o las intenciones de los demás, ¿no? O empiezan a decir, yo tengo el poder sanador, cuando hablo con alguien me pasa esto, ¿no? Entonces ya eso, como le digo, entre la realidad y el delirio y la fantasía, es algo que está ahí en una línea muy fina, ¿no? Son apáticos, perezosos, como les decía, difícilmente puedan encajar en la sociedad, monótonos, ¿no? Supersticiosos, afecto inapropiados, ¿no? Puede que tengan una risa, ¿no? Y como que llama la atención porque hay una expresión de sentimiento bastante inmadura, bastante anormal, ¿no? Ilusiones corporales, porque tienen algunas sensaciones que somatizan y que ellos le dan un sentido mágico. Y tampoco desean relaciones sexuales, ¿no? Al igual que el esquizoide, porque creen que eso solo es para procrear, o le dan un sentido dentro de toda su pensamiento, todo su pensamiento fantasioso. Entonces, tienen creencias raras, o pensamientos mágicos, ideas de referencia, tienen la tendencia paranoide, afectividad inapropiada y restringida también, porque a veces se cierran, y una ansiedad social excesiva. Y son tan raros como este bicho que no se le puede decir ni su nombre ni se puede ver la forma, ¿no? Así es un esquizotípico, es extravagante, ¿no? Ustedes van a hacer el drama, no va a ser este sábado, va a ser el 30, ya nos organizamos para el 30. Y caballismo faltaron hartos este sábado. Vamos a ver qué personalidad le tocó a Bruna. ¿Qué me tocó? Es que están perdidazo. No falten los sábados. ¿Ya? Bien, ahora vamos a entrar al grupo de personalidad B. Les cargo si quieren ir sábado de la mañana a la Ultrabol para ver cómo actúan los chicos, van a hacer el drama de la personalidad. Buenísimo. No. Para meter presión ahí. No. A ver, doctor, yo voy a hacer la experiencia. Hay una tendencia a la neurosis y una que es de la tendencia a la perversión. ¿Cuál sería de esas? ¿Qué personalidad puede tener una estructura perversa? ¿Qué? ¿Narcisista? Antisocial, muy bien. De ahí la personalidad histriónica, narcisista, son neuróticas. Y la límite, borderline, fronterizo, como dicen, ¿no? Está el límite, está entre la neurosis y la psicosis. Una personalidad límite en una situación bastante crítica puede llegar a psicotizar en algún momento, ¿no? Y es la personalidad que vamos a ver y ahí vamos a quedar, ¿ya? La personalidad límite, borderline o fronteriza.
Como el paranoide es desconfiado, el esquizoide es asocial y el esquizotípico es excéntrico, el límite tiene la característica de ser inestable, ¿no? Su mayor característica es la inestabilidad emocional. Una personalidad límite tiene una inestabilidad en la identidad, la autoimagen y su forma de socializar. Eso es inestable. O sea, una persona límite fácilmente puede tener dificultad hasta en la forma de poder definirse como persona o hasta en lo sexual, ¿no? A veces esto es muy común durante la adolescencia, que a veces algunas personas límites puedan llegar a tener una tendencia a decir yo soy pansexual, bisexual, lesbiana, gay. ¿Por qué? Porque esto es una manifestación a veces de esa confusión de poder reconocer su identidad. Y ahora esto, ¿por qué sucede? ¿No? Vamos a ver que la personalidad límite tiene un miedo al abandono, ¿no? Por eso es que son personas que llegan a ser extrovertidas, o sea, fácilmente cuando uno conoce a alguien que tiene esta tendencia límite, es una persona agradable, tierna, ¿no? Es una persona con quien uno cree que puede llegar a tener de repente alguna cercanía, pero cuando ya establece un vínculo con los demás, ahí vienen estos problemas, ¿no? Mal socializados. ¿Por qué? Porque tienden a depender mucho, tienden a ser inestables, tienden a ser muy demandantes, ¿no? Si yo conozco de repente una chica y veo que la chica se interesa por mí, y si soy límite, voy a decir, ay, ahí está, el amor de mi vida, ¿no? La mujer que más me va a querer, que me va a amar, que nunca me va a dejar. Entonces todo anda bonito y lindo hasta cuando le hablo y no me contesta. Ya me va a dejar, seguro está como, ¿no? Entonces mayormente ese límite tiende esa variante donde idealiza y luego devalúa, ¿no? Y ante esta situación se desajustan emocionalmente y mantienen una dependencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mayor miedo de una personalidad límite? El abandono, ¿no? Que las personas lo dejen o la dejen, ¿no? Entonces, una persona cuando llega a esa situación donde cree que la van a abandonar o que lo van a abandonar, ahí vienen las situaciones o lo que vienen a ser las conductas autolesivas, ¿no? Una persona límite es irritable, autodestructiva e impredecible porque son bastante intensas, ¿no? Y la autodestrucción no solo viene en el hecho de que se corten o se quemen o se hagan daño, sino en el hecho también de sus hábitos. Mayormente tiene alteración en los hábitos alimenticios, suelen tener atracones, son muy premórbidos a bulimia. También en el tema del consumo de sustancias, que es muy común que una personalidad límite pueda llegar a tener problemas de consumo de sustancias o dependencia, algún tipo de sustancia. Son cambiantes y dependientes, se presentan más en mujeres. Eso no quiere decir que los hombres no estamos salvos de tenerlo. Cuando un hombre lo está, es más jodido porque suelen ser más impulsivos, ¿no? Y hasta ciertamente algo agresivos. En este caso, cuando suceden estas crisis, son por estos periodos de abatimiento y desilusión. De un momento a otro se sienten abatidos, se sienten desilusionados, y esto puede llevar a que ellos puedan dirigirse, acortarse, autolesionarse como una manera de poder canalizar esos sentimientos de angustia. Y existe otra forma, ¿no? Que también a veces lo pueden utilizar como para manipular y evitar el abandono, ¿no? Entonces, si por ejemplo tiene una discusión con su pareja, la personalidad límite puede mandarle fotos, ¿no? De que se está cortando, puede decirle si no vení, no respondo lo que voy a hacer, ¿no? Pero lo peor que podemos decirle a alguien límite es hacerlo, o lo estás haciendo por llamar la atención, porque decimos que la límite es impulsiva e inestable, que lo puede terminar haciendo, ¿no? Le contaba el caso de una paciente de 50 y tantos años que ella tenía de pareja a un tipo súper narciso, ¿no? Entonces el tipo se le hacía con todo el mundo, ¿no? Entonces ella ponía de excusa los hijos que cada vez que veía que el matrimonio entraba en crisis, se embarazaba, ¿no? Y lo chantajeaba con eso. Y le decía, decime que yo soy la oficial, no importa que hayan otras, ¿no? Te puede hacer un berrinche, ¿no? Pero no te vas, por favor, que pensar en tus hijos. Lamentablemente los hijos crecieron viendo eso, porque no solo era que me voy, te dejo, sino que ella empezaba a tomarse las tabletas, raticidas, lavatina, y siempre iba por lavaje gástricos y otras cosas a la atención médica de urgencia, donde el otro, al ver esa situación, al ver a los hijos, terminaba volviendo con ella. Pero los hijos crecieron y llegó a un punto donde ya los dos estuvieron en una rutina,
sin los hijos de por medio ya no se aguantaban. Y cabalito él pilló una jovencita y le dijo, ya me voy, me dejo. Y ella le dijo, si te vas me mato, mátate, haz lo que vos querrás. Entonces la señora en su desesperación pidió alcohol. Entonces le dijo, mira, voy a prender fuego. Y el otro empezó a salir y se prendió fuego. Lamentablemente la señora despertó con quemaduras a 3er grado, pero feliz. ¿Por qué? Porque despertó y estaba de la mano con el hombre, ¿no? Entonces, estas situaciones suelen ser bastante críticas ya en un trastorno límite de personalidad. Como en el caso también de otra paciente que conocí en el Benito, que ella era una chica muy agraciada, era modelo, y se consiguió otro tipo de las farándulas, que era cantante. Pero tampoco había buena combinación, porque el chico de la farándula que tenía hartas seguidoras, y que tenía que dar show, y que alrededor de su show había muchas chicas, ¿no? Entonces para ella esto la inestabilizaba terriblemente. Ella empezó por interrumpir su show y dar más show, ¿no? Porque terminaba agarrando de los pelos con todas las peladas. Entonces, a tal grado de que al chico ya le estaba afectando en el tema del laboral. Entonces él llegó a un acuerdo, porque le dijo, te termino, y ella le dijo, no, por favor, no me terminé, que esto que yo voy a cambiar. Llegaron a un acuerdo de que él iba a ir a cantar, iba a trabajar y que ella iba a respetar ese espacio. Pero el problema es que mientras él cantaba, para ella ya no se interesaba, estaba con otras chicas y todo, entonces se iba a drogar y terminaba en los canales teniendo relaciones sexuales con quien sea. Entonces la madre la pilló en esa etapa lamentable y la llevó al psiquiátrico y la internó, ¿no? Y ella durante la primera sesión estaba así, déjenme, es mi cuerpo, yo sé lo que hago y nunca voy a dejar de drogar, ¿no? Entonces, bien resistente, durante las sesiones fue avanzando un poco, pero estuvo mejor de la noche a la mañana. ¿Y sabe por qué estuvo mejor? Porque necesitó su cortejo, ¿no? Entonces, lamentablemente estas cosas a veces suelen pasar en las consultas que se ven muy a común. Y lo que nosotros tenemos que hacer con esta persona límite, que tiene una relación inestable, que se mantenga en esa línea, porque de la noche a la mañana nadie cambia, ¿no? Y si desea recuperar su relación, lo podemos condicionar. Pero a veces las personas con los pacientes límites, cuando nos buscan, si no hacemos un buen encuadre, ¿no? Puede que en el proceso desistan del proceso psicoterapéutico porque pueden volver con el ex y ya todo está bien, ¿no? Entonces es lo que conocemos a veces en términos populares como tóxico, ¿no? Estas personas límites tienen esa tendencia a tener relaciones tóxicas. Hay un caso ahora que ha sonado mucho de este tipo que asesinó a esta chica y que se fue a Argentina, ¿no? Desde allá parecía todo un tiktoker porque pedía sus condiciones. ¿Se lo veía con culpa o no al tipo? Nunca se vio ni que por lo menos sienta un poco de pena por la madre de sus hijos. ¿Y qué pasaba con esta chica? ¿Por qué era inestable? ¿Por qué la agravaba en esos momentos de vulnerabilidad donde ella era agresiva, se exaltaba, se alteraba? Porque era límite. Claro ejemplo de una relación límite con un tipo anti que lamentablemente no termina bien. Y son personalidades que erróneamente se atraen, ¿no? Porque la límite es dependiente, tiene autoestima baja y encuentra todo lo que no tiene en el antisocial, que es una persona segura, que es manipulador, que es posesivo, entonces encajan pero no para bien, ¿no? Entonces las personas límites idealizan y luego devalúan, como le digo, no pueden conocer a alguien y dicen, ay, lo mejor de la vida, y luego ante alguna cuestión dicen lo peor. Intentos suicidas y autolesiones son muy comunes, baja autoestima, miedo al abandono real o imaginario y sentimientos de culpa porque se sienten o se ven feos, se desagradan a sí mismos y son inseguros. Ahora, este miedo al abandono no viene porque sí, viene de una situación también que marca la familia. La persona límite, mayormente en sus antecedentes, sufre de abandono de uno o ambos progenitores durante la infancia. Y esto a veces lo lleva a quedar a cargo con los tíos, abuelos y demás. Y a veces ante esta situación pueden sufrir algún tipo de abuso o maltrato, de psicológico, físico y sexual. Cosa de que hay un mensaje donde la persona crece con esa creencia de sí mismo, yo soy alguien que puede ser abandonado. Si soy abandonado soy vulnerable, entonces no lo tolero, no lo soporto, ¿no? Entonces estas personas, cuando ya tienen un tipo de relación o de vínculo, tienen el miedo a ser abandonados porque sienten que no son lo suficiente. Por eso cargan la culpa, por eso son inseguros, ¿no? Y mayormente estos antecedentes, como digo, de abandono, de ausencia, se han dado, por ejemplo, aquí en Santa Cruz de Bolivia en un tiempo había mucha gente que migraba a otros países
Y de ahí han salido muchas personas con esta tendencia límite. Aparte es una de las personalidades más comunes que hay, ¿no? Dentro de todas. Son vulnerables, impulsivos, manipuladores, demandan de afecto, de atención, ambivalentes, ¿no? Dicen, ay, esta tipa no la aguanto, no la soporto, es tremenda, pero ay, es bonita, pero sí la quiero, ¿no? Entonces uno no sabe si realmente odia o quiere, ¿no? Confunden mucho en la forma de demandar el afecto y la atención por esa inestabilidad y esa ambivalencia. Esa ambivalencia a un límite fácilmente lo lleva a presentar episodios de ansiedad y de depresión. Experimentan emociones contrarias, infantiles como mecanismo de defensa. Es por eso que cuando surge algo, ellos hacen sus berrinches, ¿no? Empiezan de repente a gritar, a llorar, a patalear y buscan que alguien los contenga, ¿no? Y que alguien los calme, los tranquilice como si fueran unos niños. No tienen una vergüenza alguna. Y como decía, son personas intensas y es acá donde sumamos más lo tóxico también al límite, porque la parte sexual, una persona límite es bien desinhibida, y más aún si ha sufrido algún tipo de abuso, ¿no? Entonces las personas límite tienden a ser desinhibidas, tienden a ser, por ejemplo, en las relaciones de pareja son tan intensas que atraen con el sexo porque se entregan totalmente, ¿no? Entonces esto hace de que la otra parte le sea difícil desconectarse, porque aquí encontró algo que la atrapa, que es lo sexual, que es la forma de mantener o atrapar de la persona límite. Estoy muy insegura de mí mismo, piensa un límite. Tiendo a abandonarme, mi dolor es tan intenso que ya no puedo soportarlo. Mi cólera domina mi conducta, no puedo controlarla. Mis sentimientos me arrollan, no puedo con ellos. Él o ella es muy agraciado, muy bueno, o muy desgraciado o muy malo, ¿no? Ahí va la dicotomía, ¿no? El extremo. O sea, tal persona es muy agraciada o muy buena, o muy desgraciada y muy mala, ¿no? Cuando sea desbordado, yo debo escapar, por ejemplo, una forma de escapar es el suicidio, ¿no? Entonces, por eso, algo que lo frustra y ellos piensan en hacerse daño o en matarse. Y es como el hipopótamo, ¿por qué? ¿No? Vemos un hipopótamo y nos da ganas de acercarnos, ¿no? ¿O no? Pero a veces el hipopótamo es impredecible y puede terminar queriendo arrollarnos acá como a la persona, ¿no? Que se le acerca. Y es una metáfora como para entender cómo es la relación o el vínculo con una persona. ¿No? ¿Ya es la hora? Ya. Entonces ahí hay una película para recomendarles. Y no sé si han visto Lady Bird. ¿Alguien la ha visto Lady Bird? ¿No? Se la recomiendo también, es muy buena. Y aquí vamos a quedar, pero voy a tomar asistencia. No se van a ir, aunque tome asistencia.